Okay, this is the second part of our video, and well, we are going to continue. Remember, every unit has 8 parts, right, or sections. So I will remember them. Number 1, which is get ready. Number 2, vocabulary. Number 3, grammar. Number 4, listening. Number 5, pronunciation. Number 6, conversation. Number 7, reading. And number 8, writing. ¿Listos? Estas son las 8 sesiones o 8 partes que contiene cada unidad. Bien, ¿qué hay en cada una de ellas? Get ready. Ustedes encontrarán algo muy importante. Quiero que empiecen a explorar en su unidad 8 qué contiene esta parte de Get ready. Allí nos indica, en esta unidad usted aprenderá a discutir acerca de modales en Internet, aprender acerca del uso de la voz pasiva y practicar lectura y escucha para ideas principales e ideas específicas. Tal vez ustedes recuerdan que eso fue lo que hicimos en primer periodo. ¿Ok? Entonces, get ready nos va a indicar qué debemos aprender en la unidad. Importante. Number 2, vocabulary. En la parte de vocabulario siempre les va a aparecer un word box. Y por supuesto, al finalizar la unidad, es importante que ustedes identifiquen el significado y ojalá hayan aprendido de memoria estas palabras, porque son las palabras o el vocabulario de la unidad. Entonces, parte 2, importantísimo, verificar cuál es el workbooks, cuáles son las palabras que debo saber. Y en el ejercicio es importante inicialmente determinar cuáles conozco al iniciar y posteriormente pues aprender las que no conozca. Number 3, grammar. Grammar hace referencia a lo que son las reglas del lenguaje, reglas gramaticales y todo lo que tiene que ver con la forma correcta de utilizar el lenguaje. Para este caso, ustedes recuerdan, era la voz pasiva o passive voice. Aquí nos dan una explicación y atentos aquí porque dice for grammar reference, go to grammar appendix. El texto trae al final un apéndice de grammar en donde les explican mucho mejor. Y adicional, si usted sabe que el tema que están trabajando es passive voice, recuerden, podemos ir a otra herramienta por internet, por YouTube, a buscar acerca del tema para comprenderlo mejor. Number 4, listening. Allí también aparece qué estrategia de escucha me están enseñando. En el caso de nuestro primer periodo era idea principal, idea específica. Number 5, pronunciation. Cada unidad contiene una parte de pronunciation. Invitados a que verifiquen en su unidad 8, que es la que continúa, qué debemos aprender en pronunciation. En el caso de la unidad 1, recuerdan que estábamos viendo sobre las contracciones cuando estamos hablando. Number 6, conversation. Conversation, hay una habilidad de comunicación que nos enseña el libro en cada unidad. Para este caso era react to story using emotions, reaccionar a historias utilizando emociones. Y aquí hay unas, digamos así, expresiones comunes cuando nos comunicamos y cuando reaccionamos a historias. Entonces, de positivas, de sorpresa, de negativas, para cada unidad, recuérdenlo. Number 7, reading, que es estrategia de lectura. En este caso era ideas principales o idea principal versus ideas específicas. Ustedes lo recuerdan, identificamos en un texto esas ideas, pero ustedes van a verificar en la unidad 8 cuáles son esas estrategias de reading. Y finalmente, 8, writing, estrategia de escritura. Este era apoyar oraciones o sustentar oraciones, que es lo que decíamos de las ideas específicas. Siempre son ideas que apoyan o soportan una idea principal. Bien, entonces estas son las 8 partes que quería compartir con ustedes del texto. De nuevo, invitados a en su unidad 8, verifiquen qué contiene cada una de estas partes porque es lo que vamos a aprender durante esa unidad. ¿Ok? Perfecto. Entonces, de esta manera, quiero dar inicio a este segundo periodo. Recordemos el concepto de metacognición, en donde debo tener en cuenta el autocontrol, la autorregulación y la autonomía para el desarrollo de mis actividades. En esta primera semana
aquí retomo las semanas. En esta primera semana, nuestro trabajo va a ser esa exploración de la unidad 8 y habrá en el foro del aula virtual, deberán realizar una participación. Recuerden, la sesión aparecerá ya en el aula virtual Carlo Federici como Unit o perdón, Week 1. Así se llamará la sesión y ahí aparecerá qué debemos realizar. Para esta primera semana va a ser un trabajo de exploración de la unidad 8 y bueno, ahí ustedes encontrarán las indicaciones, deberán realizar algo que publicar en el foro y así iniciaremos este segundo periodo, esta semana 1 de nuestro segundo periodo. Espero estén pasando un buen tiempo en medio de la situación. Sabemos que para todos es difícil la situación, es anormal, inusual, pero espero que en medio de todo la estén pasando muy bien y que todos ustedes y sus familias se encuentren bien. Bueno, bienvenidos de nuevo al segundo periodo y espero mucha participación, participación activa y frecuente en las actividades propuestas. También quiero recomendarles una última cosa y a manera también de un favor o una solicitud y es a medida que ustedes vayan teniendo acceso a esta información o a las actividades, tratar de multiplicar esa información. Es decir, comentarle a sus compañeros, ya hay actividad, ya tenemos que hacer esto, aquello, pero la idea es convocar a un buen número de estudiantes, puesto que las actividades programadas de marzo 16 al 30, a marzo 30, la participación de algunos cursos fue mínima, no sé si por desconocimiento o tal vez alguna dificultad con la conexión o con bueno, con la conexión o alguna circunstancia ya de otro tipo, pero podría ser que muchos no se enteraron que estaban las actividades. Así es que si ustedes observan las actividades, traten de multiplicar esa información con sus compañeros. Okay, guys, that's all for today. You don't have to organize your chairs today, but well, I hope you're having a really, really good time. I'm really happy to come back to you, and I hope to see you in the forum and participating in all the activities. Okay, so happy quarantine and keep going. Be strong that we are going to be back to school. Take care, guys.